Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto verles nuevamente. Estuvimos en actividades muy hermosas. Algunos pudieron enterarse de las actividades. Y pues ahora estaremos aquí 3 días por lo menos. Luego viajaremos a otro lugar. No sabemos si tenemos señal. Pero Dios les bendiga. Bienvenidos todos. Hermanos de Perú, hermana Ada. Que Dios le bendiga. Gwen Acuña. Hay varios hermanos, hermana Georgina. Saludamos allá a la familia, a Alex y a Wendy. Y si está por ahí Santiago, saludos a Santiago y a su hermanita. ¿Cómo se llama su hermanita? A Sofía. Que Dios les bendiga. Vamos a iniciar. ¿Me pasas mi Biblia, por favor? Vamos a iniciar en esta tarde, hermanos, el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Chécame ahí. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. ¿Sí? Apocalipsis 2, el verso número 10. Dice la palabra del Señor: no tengas ningún temor las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Con este pensamiento de la palabra del Señor, quiero invitarles a que vayamos de rodillas para hacer la oración. Muy bien, así que saludos a Santiago, ¿sí? Vamos a hacer la oración, hermanos, y quiero que consideremos en nuestras oraciones a la hermana Amalia en Durango. Está muy grave. No tenemos comunicación, pero sabemos que la hermana Marita de Los Ángeles viajó para allá, es su mamá. Hemos estado orando por ella y no sabemos la situación. La hermana Amalia. Y ayer estuvimos en Solosuchiapa, Chiapas, México, y vamos a orar por el hermano Antonio, que está delicado de salud. Ayer lo ungimos y estaba muy contento. No nos está viendo él, pero algunos hermanos sí. Y toda la iglesia de Solosuchiapa, la verdad, adventista de la verdad presente, ayer nos reunimos un buen grupo, fue una gran bendición, tuvimos cena del Señor. Vamos a orar por Zuleima, la hija de nuestros hermanos que está enferma, y su bebé de 7 meses. Bueno, si alguien tiene alguna petición, puede ponerla allí. Saludos a Lila, allá en Edmonton, Canadá. Y también desde Pichucalco, estamos desde Pichucalco, Chiapas, México. Desde aquí transmitimos la palabra del Señor a todo el mundo. Oremos por este ministerio. Manda saludos Joaquín Bartolomé. Joaquín Bartolomé, bendiciones. Dinos dónde estás para saludar y orar por ustedes también. Vamos a arrodillarnos los que puedan para hacer esta oración. Eterno Dios y Padre nuestro, te alabamos grandemente. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, las profecías, para entender los tiempos que nos han tocado vivir y para que vivamos a la altura de tu voluntad, de tus parámetros, de tal manera que obedeciendo y haciendo tu voluntad tengamos tu bendición. Apártanos del mal, Señor, y que trabajemos por amor. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Amalia en Durango, a la familia Taracena Acuña allá en Los Ángeles, a Santiago y a Sofía. También te pedimos tu bendición para Zuleima y para su bebé de 7 meses. A el hermano Antonio de Solosuchiapa, las necesidades que tienen tus hijos allí en la Iglesia de la Verdad Presente. También, Señor, por el centro misionero allá en Cerro Santo, Chiapas, México. Por los hermanos de Porter Hill allá adentro, cerca de la presa de Malpaso.
También por los hermanos de Pichucalco te pedimos por Manuel, por Marta, mi hermano y mi cuñada, que tú les bendigas y les ayudes en su restauración y su salud. Así a toda la familia, a Candy, a Lila y Víctor en Edmonton, Arturo y Amir en México, y a los que estamos aquí, a Mila y a mí. Pero también, Señor, gracias porque el hermano Domingo salió del hospital y se está recuperando. Tú sabes que él es una persona consagrada a ti, dedicada a ti y espera solamente en ti. Queremos pedirte, Señor, por aquellos hijos tuyos que se han puesto en comunión contigo y están sanando de esta epidemia del coronavirus. Y gracias, Señor, porque sabemos que hay algo que hacer, que al que has llamado al descanso en Cristo Jesús es porque ha cumplido, y el que no has llamado es porque tiene grandes cosas que hacer. Así que, Señor, ayúdanos a cumplir la misión y a ejercer nuestra fuerza y fortaleza y nuestro servicio. Esta tarde, al estudiar tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo venga y nos eleve hasta el trono de tu divina gracia. Dice, Señor, allá a nuestro hermano Joaquín, donde quiera que él se encuentre, bendícelo, Señor, a Joaquín Bartolomé. Y amado Padre, te pedimos que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, y te damos gracias porque sabemos que Cristo viene muy pronto. Pedimos tu bendición para nuestra hermana Betty Álvarez también, y para Griselda allá en Juchitán, Oaxaca. Bendícela a ella y a sus hijos, a su familia, a su esposo. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a nuestro estudio de esta hora, muy hermoso, muy importante, y esperamos que el Señor derrame su Espíritu Santo para que podamos entender los tiempos y lo que nos corresponde para esta hora. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 3, la historia y la vida de los sellos y de las 7 iglesias. Y dentro de cada iglesia, hermanos, nosotros encontramos que Dios tiene una lección importante para la iglesia última en nuestros días. Así que de cada una de esas iglesias, nosotros podemos sacar lecciones importantes que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana en este tiempo del fin. Dice el libro de Apocalipsis, especialmente en el verso número 8, que es el mensaje precisamente a la segunda iglesia que se destaca como el nombre de Esmirna. Esta es la iglesia que hemos de estudiar y que es muy importante, y la hemos escogido porque tiene lecciones importantes para nosotros, para los que nos ha tocado vivir en este tiempo del fin. Bien, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice el verso número 10, no temas de nada, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y dice el verso número 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si ustedes notan bien lo que le dicen a Esmirna de una manera clara, y la última frase, aunque vamos a desarrollar toda esta iglesia, pero la última parte en el verso 11 dice,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice el libro de Tesalonicenses: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la primera resurrección. La segunda muerte no le hará daño. Hermanos, la segunda muerte es la muerte para juicio final. La primera muerte, que es en Cristo Jesús y para resurrección, es una muerte gloriosa. Es una muerte digna. Es una muerte bendecida. Pero la segunda muerte, hermanos, es para juicio y para destrucción perpetua. Dios le bendiga, hermana Betty Álvarez. Y también hermano Froilán y hermana Lilia. Vamos a orar por la hermana Lilia también. Lilia Garita de Querétaro. Así que, hermanos, nosotros tenemos que luchar por estar en la primera muerte, porque el mensaje a Esmirna dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué indica? Sufriremos. Sufriremos. Tendremos tribulación, tendremos aflicción, y el Señor Jesucristo no se cansa de decir eso para que podamos entender que la vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana es una vida en paz, es una vida de paz en Cristo aquí adentro, aunque afuera haya violencia, persecución, acusación, celos, envidia, chismes, hostigación, desprestigio, destierro y menosprecio. Nuestro corazón debe estar en paz. Entonces tenemos que entender qué pasó con Esmirna. En unos 195 años antes de Cristo, esta ciudad, Esmirna, manifestaba su fidelidad a Roma por elegir un monumento a la diosa Roma llamada Romina, que era la misma diosa o ídolo Astarte o Astaret, que era la diosa de la fertilidad y que era presentada como la madre, como la diosa del cielo también, como la reina del cielo. Durante el reinado del emperador romano Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, un templo fue construido en Esmirna, y fue un templo erigido precisamente al emperador. Allí en Esmirna, en aquella época, los romanos, que eran los que estaban alrededor de esta ciudad, los juegos públicos en Esmirna eran especialmente magníficos. Se celebraban fiestas en honor a los emperadores bajo la autoridad de los representantes del gobierno romano en Asia. Todos los juegos, los entretenimientos, la kermés, los festivales, los carnavales, todas las cosas que hoy vemos en competencias, en apuestas, en propuestas, en desgarramiento y que se han formado como instituciones de placer y de vicios, viene de Roma, precisamente. Esmirna era una ciudad hermosa, bellísima, edificada junto a un entrante del mar Egeo. Es la ciudad más bella, era y extensa, gloriosa y pintoresca del Asia Menor. Así era Esmirna. Hoy vemos a Esmirna así, qué preciosa ciudad. Este es Esmirna. Se le llama Esmirna la ciudad de la vida. El cristianismo se ha mantenido mejor que en ninguna otra ciudad de Asia. ¿Saben que fue donde el cristianismo reinó más? ¿Por qué creen ustedes que fue donde más reinó el cristianismo? Vamos a entender cosas muy importantes. Hermano Carlos Cerros Pérez, Dios le bendiga grandemente. Vamos a entender cosas muy importantes. La ciudad de la vida, donde el cristianismo se ha mantenido mejor que ninguna otra ciudad de Asia. La iglesia de Esmirna
Es la segunda de las 7 iglesias, pero le tocó una era tan difícil, tan complicada. Le tocó vivir parte del último, el último profeta llamado Juan, el apóstol Juan. Y además le tocó llegar hasta el último emperador, que fue Constantino, quien reconoce oficialmente al cristianismo y quien concluye la persecución. Esmirna fue perseguida del año 100 al año 313. De tanta persecución, de las tantas persecuciones, esta fue la más difícil, la de 10 días. Esmirna significa mirra, pero también significa muerte, donde perseveró más la vida cristiana. Precisamente fue en Esmirna, porque hay algo muy importante que la mantuvo. ¿Qué mantuvo viva la fe de Esmirna en su tiempo? ¿Saben qué fue? La persecución. Dice Apocalipsis 22:3. Dice precisamente el verso número 11. Y también lo menciona el verso número 8. El primero y el último. Es el que le habla a la iglesia de Esmirna. Y Apocalipsis 22:3 dice, se describe a Cristo como el primero y el último. Él que estuvo muerto y vivió. La parte de la presentación de Cristo en la iglesia de Esmirna es vivo y muerto, porque esa iglesia pasaría por terribles persecuciones que necesitaba esperanza, consuelo y valor, de acuerdo a todo lo que iba a vivir. Cristo se describe así para causar confianza en esta iglesia amenazada con el sufrimiento y la muerte. Para una iglesia que enfrentaba la persecución, la muerte por su fe, el énfasis sobre la vida en Cristo cobraba un significado especial. Cuando nosotros tenemos problemas, crisis, enfermedades y tragedias, nuestra esperanza es Cristo Jesús en su venida, en su segunda venida y en la resurrección de los justos. El verso número 9 precisamente le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia pobre, pero tú eres rico. A diferencia de la última iglesia de la Odisea que ya hemos estudiado, se cree rica, pero es miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero esta iglesia, su presentación era tribulación, era obras, tribulación y pobreza, pero es rica. Entonces, ¿en qué radica la riqueza de una iglesia? Porque a la iglesia de la Odisea le dicen, se siente rica, pero le dicen que es pobre. Y la iglesia de Esmirna, que es pobre, el Señor le dice que es rica. ¿En qué radica entonces la riqueza? ¿Saben en qué radica? Precisamente en la prosperidad espiritual y moral, en la justicia, en la honestidad, en la dedicación y consagración. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rica, tú eres rico, le dicen a Esmirna. Y además, ¿qué más? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¡Qué terrible! Eso nos da un indicativo muy importante para este tiempo, perdón. Nos da un indicativo muy importante. No le está llegando la señal a la hermana Lilia, pero aquí tenemos bien la señal. Debe reiniciar, hermana Lilia, su módem o su celular para que llegue la señal, porque está bien la señal aquí, gracias a Dios. Bendiciones. Entonces continuemos, hermanos, continuemos. Había una situación difícil en el tiempo de Esmirna, y había blasfemia de los que decían ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a explicar dentro de un momento lo que significa los que dicen ser y no son, y que al final terminan siendo diablos.
Tribulación o aflicción, dificultad, creo que ya está bien ahí. Sí. Tribulación o aflicción, dificultad, persecuciones interminantes lanzadas por diferentes emperadores romanos caracterizaron la situación de la iglesia durante este periodo. Hagamos esta primera parte, no voy a mencionar todo, pero cuando el cristianismo empezó a ser importante y empezó a destacarse como un movimiento fuerte, entonces, los primeros que persiguieron a la iglesia fueron los mismos dirigentes. ¿Ustedes se acuerdan? Los primeros que persiguieron a la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia primitiva, la que Él estableció con 12 apóstoles, no el Sanedrín, esa no es la iglesia. La iglesia es Cristo Jesús y los 12 apóstoles. Que no predicaran de Cristo, les dijeron. El Sanedrín amenazó a los discípulos de que no predicaran de Cristo. No predicaran, pero llega a ser tan importante que el libro de Hechos, el capítulo 4, dice que es que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y además le dijeron a los dirigentes, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si analizamos la historia de lo que sucedió con Esmirna, podemos entender lo que está sucediendo y va a suceder en nuestros días. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Este tema no es para alarmismo. No es para asustarnos, es para refrescar en su memoria y incentivar o motivar al corazón de volver a las sendas antiguas de la palabra de Dios, de los testimonios y la historia, y comprendamos lo que dice Testimonio para los Ministros, que la historia se va a repetir. El Señor Jesucristo siempre nos enseñó que tenemos que ver lo que pasó allá, porque lo que pasó allá pasará hoy y pasará después. Es importante que los cristianos de hoy, hermanos, de cualquier denominación, si usted es cristiano o cristiana, respetuosamente le decimos, revise la historia para que podamos entender qué sucederá en nuestros días. No somos profetas ni hijos de profetas, pero cuando estudiamos la profecía entendemos lo que viene y no nos sorprende. Tenemos cierta incertidumbre porque no sabemos las estrategias exactas del enemigo, pero somos conscientes, somos muy conscientes de que el ataque vendrá y está sucediendo. Ahora cuando usted le diga, no, es que eso es alarmismo, eso es asustar a la gente, eso es provocar la persecución, vayan a la iglesia primitiva y díganme quién callaba y no quería provocar la persecución. Y precisamente cuando se levante ese espíritu primitivo de la predicación de la verdad presente, este mensaje para hoy, hermanos, otra vez se levantará no solamente el espíritu primitivo, sino también la persecución. La persecución. Entonces, el proceso de la persecución empezó, hermanos, en las sinagogas, de ahí los expulsaban cuando eran bendecidos y sanados por Cristo Jesús. Acuérdense del ciego Bartimeo, lo expulsaron de la sinagoga por el hecho de defender que Cristo lo había sanado. ¿Sí? Las cosas están al revés. En lugar de que expulsen a los que siguen a Satanás, a los que estén apostatando, no, están expulsando a los que siguen la verdad. Ya la persecución empezó, luego vamos a hablar acerca de eso, pero solamente estoy haciendo referencia al proceso de las persecuciones que sufrió la iglesia de Esmirna, la iglesia primitiva. Pablo estuvo en la cárcel, fue azotado con varas, con cuerdas, sufrió muchísimo, fue apedreado. También, luego hablamos de Pablo en otro tema, pero nosotros, ¿qué esperamos de la iglesia en este tiempo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos nosotros Pero hermana Chelito, esto es una verdad, no es que estamos metiendo miedo, esta es una realidad. Si yo me pusiera a predicar de otra cosa, como dicen en este momento, predíqueles del amor, y el amor, y el amor, y bueno, y ya están las cosas que vienen, todo el problema del protocolo y del nuevo orden mundial, ¿quién lo va a decir? Alguien le tiene que poner el cascabel al gato, y está escrito que si no hablamos nosotros, las piedras hablarían, ¿sí?
Y a mí no me preocupa lo que me digan, porque así le decían a Noé, alarmista, 120 años, y aunque predicó fuerte y fue pregonero de justicia, solamente 7 entraron al arca. ¿Se imaginan ustedes si aún callamos y decimos, es que esto falta mucho que suceda? Es que no apresures la persecución. Desde hace mucho la persecución está. Solamente que quienes no tienen un compromiso con el mensaje, pues están cómodos, están tranquilos, ¿sí? Y entonces no es que nos guste precisamente hablar acerca de esto. La historia nos muestra las cosas que están pasando hoy y que se están repitiendo. Muy bien. Tribulación o aflicción, dificultad, persecuciones interminantes lanzadas por diferentes emperadores romanos. Primero empezó el Sanedrín, la persecución de los mismos apóstoles, pero cuando fueron esparcidos, Roma continuó la persecución. Y entonces los emperadores romanos caracterizaron la situación de la iglesia durante este periodo. El periodo representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. Dice también el capítulo número 2, el verso número 9, vas a padecer. Vas a padecer. Dios le bendiga, hermana Mariana Cordero, secretaria del pastor Ted Wilson. Vas a padecer o estás por padecer. La iglesia de Esmirna había sido indudablemente importante, blanco de las calumnias de los judíos. Acuérdense bien, calumnias de los judíos. Y recuérdenme cuando la hermana Juay menciona otra vez lo mismo, que habrán calumnias. Acuérdense que al Señor Jesucristo también le llevaron falsos testigos. Pero los miembros no habían sentido aún toda la violencia de la persecución. Seréis probados y sometidos a prueba. Satanás los sometería a persecución para obligarlos a renunciar a su fe. Dios permitiría la persecución como un medio de fortalecer y probar la sinceridad de su fe. Aunque Satanás ruja contra la iglesia, la mano de Dios cumple su propósito. Santiago 1:2 y Apocalipsis 2:9. Algo muy importante que destacar: las persecuciones las prueban la sinceridad, prueban la fe, levantan el valor y hacen que uno se acerque más a Dios. Pero quite las persecuciones, y en los tiempos cuando no hubo persecuciones, la iglesia se sienta, se estanca. El emperador Trajano, del año 98 al 117 después de Cristo, decretó la primera política oficial romana contra el cristianismo. Desde que el cristianismo inició ya había gente en contra. En la famosa Carta 97 dirigida a Plinio, el joven gobernador en Bitinia y Ponto en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos, que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal. Independiente. Ahora muchos pueden comprendernos. Parecemos una religión ilegal porque no tenemos organización, no tenemos un registro de una personalidad jurídica. Por eso es importante estudiar este tema. Aquí no hay ningún presidente, Cristo es el que dirige desde el cielo. Entonces es importante entender desde la Carta 97 dirigida a Plinio, el joven subgobernador en Bitinia y Ponto, en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos, que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal. La historia se repite. Hoy habemos muchos ilegales. No somos AR, no somos AR o asociados a Roma. No, somos independientes y ya sabemos lo que viene, hermanos. Tenemos que ser conscientes. Saludos, hermana Guadalupe, allá en Lima, Perú, y Rita
Montiel, Choca Montiel. Dios te bendiga, Rita. Entonces, queridos hermanos, los cristianos estuvieron pues constantemente sujetos durante 2 siglos a las posibilidades de ser súbitamente arrestados, ejecutados a causa de su fe. Su bienestar dependía en gran medida del favor de sus vecinos paganos y judíos, quienes podían dejarlos en paz o acusarlos ante las autoridades. ¿Saben una cosa? Cualquiera era un policía. Cualquiera era un policía. Esto podría denominarse persecución permitida. Allá en Tapa, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, en Estados Unidos, donde está nuestra hermana Artemisa. Ayer fueron a decirles que se dejaran de reunir. La policía llegó para decirles que no se reunieran como grupo pequeño, porque tienen un grupo independiente. Y saben, ellos descubrieron que la misma conferencia adventista los acusó. Eso está pasando ya. Eso está pasando, hermanos, y no es la primera vez. Ya sucedió en Chicago, en la iglesia de Waukegan, también ya sucedió. Y los que nos estamos reuniendo, porque hay muchos que nos estamos reuniendo, podemos seguirlos haciendo hasta que Dios lo permita. ¿Es una alarma? Sí, esto ya es un aviso, hermanos, de que existe la persecución. Porque las leyes ya están en contra del cristianismo que no tiene personalidad jurídica. Fíjense bien, ya esto sucedió allá por el año 100. Es importante que podamos entender esto, hermanos. Esto podría denominarse persecución permitida. La Biblia dice que vendrá persecución. No podemos negar eso, no lo podemos negar, y tenemos que entender el proceso y saber cómo podemos nosotros estar firmes ante los ataques del enemigo, porque con estas restricciones puestas ya, estos protocolos, la persecución será más fácil todavía, mucho más fácil. Habrá buenos pretextos. Sí, la conferencia hizo eso, hermana. La hermana Artemisa da fe de eso. No sé si esté conectada la hermana Artemisa, pero los acusaron. Y ya tuvieron que dejar la reunión. Fue el aviso, no hubo multa, pero fue la primera advertencia. Les dijeron, dejen de reunirse. En Chicago, en la iglesia de Waukegan, sucedió lo mismo también. Ahí es un templo grande. Y quisieron seguirse reuniendo, pero no, amenazados por la misma Guardia Nacional de los Estados Unidos. Hermanos, tenemos que estar conscientes y poner los pies en la tierra. Si su bienestar, hablamos de la iglesia de Esmirna, su bienestar dependía en gran medida del favor de sus vecinos paganos y judíos, quienes podían dejarlos en paz o acusarlos ante las autoridades. Esto podría denominarse persecución permitida. Ahí la autoridad y también los romanos se lavaban las manos, porque cualquiera podía hacer algo contra ellos. Y eso se volverá a repetir. El emperador no tomaba la iniciativa de perseguir a los cristianos, pero permitía que sus representantes y las autoridades locales tomasen dichas medidas contra los cristianos si lo creían conveniente. Entonces no tiene que venir el Vaticano hasta aquí, ¿se dan cuenta? No tiene que ir hasta el último rincón de Argentina, hasta Perú. Ya tienen sus policías, tanto no solamente civiles, sino también religiosos. Esta política dejaba a los cristianos a merced de los diversos funcionarios locales bajo los cuales vivían. Los cristianos fueron atacados especialmente en tiempos de hambrunas, terremotos, tormentas y otras catástrofes. Noten bien lo que aquí está diciendo. Pues sus vecinos paganos creían que habían atraído la ira divina sobre todo el país, porque se negaban a adorar a sus dioses. Lo mismo va a suceder ahora. Servicio Cristiano, página 192. Servicio Cristiano, página 192. Dice que no, ahí menciona que nos van a acusar a causa de los desastres, del desorden, y que a causa de que no aceptamos la ley y el orden
de los gobiernos unidos a la religión, entonces nos haremos acreedores de culpas y sanciones. Estos son los disidentes, estos son los que no obedecen, estos son los que no acatan. Por culpa de ellos, exactamente. En aquel tiempo era por no adoración a sus dioses, en este tiempo va a ser por no aceptar los protocolos del nuevo orden mundial. Eso será muchas cosas. La primera persecución general y sistemática contra la iglesia fue emprendida por el emperador Decio, cuyo edicto imperial del año 250 tenía el propósito de suprimir totalmente el cristianismo mediante torturas, muerte, confiscaciones de propiedades. 10 días es en lo que dice la palabra del Señor que vendría. Dios le bendiga, hermana Nelly. Esta expresión 10 días ha sido interpretada de dos maneras, aplicando el principio día por año para computar los lapsos proféticos como un periodo de 10 años literales, el cual se ha aplicado al periodo de la implacable persecución imperial del 303 al año 313, que dentro del periodo de Esmirna siempre hubo persecución, pero estos 10 años fueron los peores, los más despiadados. El primer decreto de Diocleciano, contra los cristianos fue promulgado en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. Las autoridades romanas concentraron su crueldad en los clérigos cristianos, pues creían que si se destruía a los pastores, la grey sería dispersada. Empezaron trabajando con los obreros, con los pastores. Teodoreto, historiador, quien describe la reunión de los obispos de la iglesia en el concilio de Nicea, varios años después del fin de la persecución, en el 325. Fíjense bien, hasta hubo concilios. Algunos asistieron, miren, quiero que pongan atención. Teodoreto, historiador, quien describe la reunión de los obispos de la iglesia en el concilio de Nicea, varios años después del fin de la persecución en el año 325, porque la persecución terminó en el año 313, Teodoreto hacía una reunión en el 325 y miren cómo llegaron a esa reunión los cristianos. Algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado o diferentes formas. Por supuesto, muchos no sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. En el año 313, unos 10 años después del comienzo de estas persecuciones, Constantino promulgó un decreto que concedía a los cristianos plena libertad para practicar su religión en el año 313. 10 emperadores romanos persiguieron sin misericordia a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Esmirna. El primero fue Nerón, del 54 al 68 después de Cristo. Después Domiciano, 81 al 96. Después fue Trajano, 98 al 117. Luego fue Marco Aurelio, del 161 al 180. Luego fue Severo VII, del 193 al 211. Luego siguió Maximino, del 235 al 238. Luego siguió Decio, del 249 al 252. Luego siguió Valeriano, del 253 al 260. Continuó Aurelio, del 270 al 275. Y luego Diocleciano, del 284 al 305. Digan, ¿quién no persiguió? Saludos, Polita, Dios te bendiga, y a Dayi y a Miguel. ¿Quién no persiguió? Díganme ustedes. La iglesia ha sufrido mucho en tiempos pasados, pero cuando no hay persecución, la iglesia se duerme, la iglesia se estanca, hay estupor, el pueblo sin profecía se desenfrena. Y cuando hablamos de profecía dicen que este pastor es pura profecía, porque si yo no predicara profecía, ¿quién más lo va a predicar? Porque los demás pastores no lo están haciendo.
Le preguntaron a los pastores, hermanos, le preguntaron si esto que está pasando marca algo importante en los eventos finales. Dicen, no, esto va a pasar, tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. ¿Por qué no le dicen los pastores que estamos entrando al nuevo orden mundial y que viene el domingo atrás? No se los dicen, y que los quieren controlar con una epidemia, con los protocolos y con una vacuna. No les están diciendo eso, se están acomodando. Ese es el problema, hermanos. Aunque esté trillado decirlo, pertenecer a algo sistematizado, a algo estructural, a algo burocrático, así está hecha la religión. Y precisamente, hermanos, fue Constantino, ahorita vamos a hablar de él, quien frenó. Él fue el quien frenó, decretó que concedía a los cristianos plena libertad religiosa para practicar su religión. Él mismo se cristianizó siendo pagano, pero desde adentro empezó a destruir a la iglesia. Desde adentro. Así es. Nadie dice nada, exacto, hermana Chelito. Entonces, queridos hermanos, miren la persecución. ¿Cuáles eran los motivos de la persecución de Esmirna? Hermana Isabel García, que Dios le bendiga. Díganos dónde está, por favor. Dios le bendiga. ¿Saben una cosa? Miren los motivos de la persecución en aquel tiempo para Esmirna. Número 1, según los romanos, por los cristianos ser desleales al imperio y a la iglesia papal. Por no ser leales a la organización, los empezaron a perseguir. Hermanos, la lealtad es para Dios. Debemos respetar a las autoridades y debemos respetar a los líderes. Pero la lealtad es para Dios. Pero en aquel tiempo Esmirna, como hoy, están pidiendo lealtad a una organización, que por cierto se corrompió. Número 2, ¿por qué más los perseguían? Motivos de la persecución. Fueron arrojados a los leones, otros quemados en la hoguera. La forma de persecución, más bien. Nerón acostumbraba a iluminar sus fiestas en el jardín con cristianos como antorchas, a los que había cubierto con brea y les había prendido fuego. Imagínense lo que hizo Nerón, hermanos. Las antorchas que alumbraban el jardín de ese emperador romano eran cristianos quemados. Él coció a algunos cristianos a la piel de animales salvajes y mandaba a sus perros de cacería para que los destrozaran en pedazos. Eso fue muy despiadado lo que hizo Roma. Fueron torturados, estirándolos sobre potros, fueron azotados, plomo derretido y hirviendo fue vertido sobre ellos, láminas de bronce al rojo vivo fijadas a las partes más sensibles de sus cuerpos, les sacaron los ojos, les quemaban los pies, les quemaban las manos, al mismo tiempo que les echaban agua helada para prolongarles la agonía. Les quemaban los pies y manos. Los romanos aún levantaron cargos de que los cristianos eran caníbales por las palabras de Jesús de que coma mi carne y beba mi sangre. Los acusaban de canibalismo. Acusaron a los cristianos realmente de comerse unos a otros en su observancia de la comunión. Ellos decían que sus fiestas de amor eran orgías de lujuria. ¿De qué no los acusaban? Los calumniaban de prender fuego, los culparon por la quemazón de Roma y los marcaron como revolucionarios, o sea, disidentes. Dios le bendiga, hermano Moisés. Dios le bendiga. En Reynosa. Hermana Lili, ¿de dónde? De San Manuel Tabasco. Dios le bendiga, hermana Lili. Hermanos, cuando Nerón quería atacar a los cristianos y no tenía cómo atacarlos, entonces provocó un incendio. Hubo un sabotaje y acusaron a los cristianos. Y entonces los prendieron a ellos también. Dice el verso número 9, en relación a la persecución, que el verso 9 dice precisamente, y yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y blasfemia de los
que se dicen ser judíos y no lo son. Eran hipócritas, sinagoga de Satanás. Compárese con el vergonzoso calificativo que el Señor Jesús dijo y que dijo: generación de víboras, Mateo 3:7. La sinagoga como centro de vida comunal judía, sin duda, el lugar donde se tramaron muchas intrigas contra los cristianos. ¿Dónde se hacen las juntas hoy para poder expulsar a los miembros de la iglesia? ¿Se hace en un centro espiritista, en una zona ocultista? ¿Dónde se hace? ¿Dónde han hecho las juntas a los hermanos? En los templos. Sí, porque la junta no la hacen en el parque. ¿Saben dónde hacen las juntas para expulsar a los cristianos hoy? En las diócesis y en las oficinas de conferencias y asociaciones. La sinagoga como centro de vida comunal judía, sin duda, el lugar donde se tramaron muchas intrigas contra los cristianos, donde se empezó a desvirtuar y acusar y a calumniar. El nombre de Satanás significa acusador o adversario. Estos centros judíos llegaron a ser literalmente sinagogas del acusador. Solamente dijeron, solamente me dijeron, solamente vieron, solamente oyeron. Y ya valía para acusar y expulsar. Así acusaron al hermano Rafael Estrada, Rafita, del Templo Central de Tuxtla, que se defendió para que no lo borrara. Y no pudieron borrarlo, porque se defendió, porque aunque él sí apoyaba el movimiento de la verdad presente desde adentro, un buen hermano, pero no podían acusarlo, se defendió, lo acusaron mucho. Y a pesar, miren, de que la iglesia votó de que no lo borrara, no lo borraron. Pero el Sanedrín lo castigó por 4 años y no le dio cargo. Lo mantuvo sentado. Y lo mantuvo sentado. De coraje que les ganó. De coraje que les ganó. Saludos a Tuxpan, hermana. Dios les bendiga. Lamentamos la pérdida de su hermano Audencio y vamos a orar por usted y su familia. Oramos por ustedes, hermana Isabel García. Queridos hermanos, así fue con el hermano Rafael Estrada, hermano Rafita, muy conocido en el Templo Central de Tuxtla Adventista. Los centros judíos llegaron a ser literalmente sinagogas de Satanás. Porque desde los centros de oficina, Sanedrín, asociación, conferencia, se hacen las juntas para expulsar a los disidentes, a los que son desleales a ellos, aunque ellos ya no están siguiendo los principios de la palabra de Dios. Pero el Señor le dice a Esmirna: no temas nada. Los cristianos tenemos el privilegio y el deber de considerar con inteligencia las pruebas y las dificultades que nos asaltan en nuestro diario vivir. Necesitan estudiar y comprender el propósito que tiene Dios al permitir las pruebas que te están aconteciendo. Veamos la vida de Job, veamos la vida del Señor Jesucristo, la vida del apóstol Pablo, y cuando vemos la vida de Jeremías, por ejemplo, un profeta sufriente, entenderemos realmente la vida cristiana. Las pruebas, hermanos, y las dificultades de la vida no deben abrumar ni desanimar al cristiano maduro, quien lo soporta todo con fe y esperanza, como viendo al invisible. Hebreos 11:27. El gozo y el valor del cristiano no se basan en las circunstancias externas, con qué frecuencia pueden ser sumamente desagradables, sino en la fe y en la providencia soberana de Dios. ¿Será que hay persecuciones hoy? Hay persecuciones,
Cuando a una persona le dicen, no escuches a ese predicador, cuando le dicen, no escuches esos temas por internet, no escuches, no estudies esos libros rojos. Pásame un libro rojo, por favor. Saludos a Lili y a Mauricio de parte de la familia. De este lado, porque ahí me... Cuando les dicen, y se lo dijeron a un hermano, Antonio Velázquez, quien estaba en el movimiento de la verdad presente en Tuxtla Gutiérrez, en Templo Central, primer anciano. Y una ocasión estaba muy metido en este mensaje, aunque estaba dentro, y quiero recordar quién fue el que le dijo. Betancourt. Ah, ok, ya me acordé. El profesor Antonio Velázquez subió a hacer la recepción de sábado, con su Biblia y con este librito rojo. Un librito rojo, Espíritu de Profecía. Cuando bajó de allí, fue cuando bajó, le dijo el pastor Benjamín Betancourt, que está en Estados Unidos ya. Sí, está en Estados Unidos, no sabemos por qué lo fueron para allá. Hermano, qué bonito estuvo su mensaje, pero no tiene que subir esto al púlpito. El librito rojo ya no lo suba al púlpito. Así le dijo el pastor adventista. Y hay pruebas de eso. Varios lo escucharon. Y entonces él no dijo nada, pero se sintió ofendido. Porque dice, él nos comentó y él comentó, siempre hemos nosotros predicado como adventistas con la Biblia y el espíritu de profecía. Pero hoy las cosas han cambiado y ahora hay una persecución contra el espíritu de profecía. No escuches a los que usan el espíritu de profecía. No escuches esos temas. No estudies esos libros rojos. No estudies profecía. No vayas a ese grupo o a esa iglesia. Si no das el diezmo, no te daremos cargos ni responsabilidades. Si no eres leal a los dirigentes y la organización, entonces no podemos tomarte en cuenta. Si te sales de la iglesia, no te salvas. Entonces el término católico, la persecución católica de la Edad Media, se ha insertado en todas las organizaciones religiosas evangélicas. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente. Y entonces no es una crítica, porque el que quiera estar donde quiere estar es libre de serlo. Sin embargo, nosotros queremos explicar que la historia nos revela que lo que pasó en Esmirna, en esos lapsos de persecución, cuando era un desafío de vida o muerte ser cristianos, van a regresar. Van a regresar. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Fíjense bien, hermanos, a Lutero, cuando empezó a destacar que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa, cuando Lutero empezó a destacar la salvación por la gracia, por la fe y no por las obras, y quitó las indulgencias, cuando Lutero empezó a destacar, ¿saben qué cosa, hermanos? Cuando Lutero empezó a destacar la Biblia como la única palabra de Dios y dijo no a la tradición, empezaron las acusaciones. Es que Lutero es disidente, es que Lutero es un hereje, es que Lutero tiene otra, se le conocen hijos, Lutero fue abusador, Lutero está apostatando, Lutero está en un movimiento falso, es disidente. ¿Y saben qué dice el conflicto de los siglos? Léanlo. Había acusaciones tan perversas contra Lutero que ni siquiera se pueden mencionar, dice Elena G. de White. ¿Qué significa esto? Que tenían que echarle toda la leña posible porque la gente estaba despertando a lo que Lutero estaba predicando, ¿sí? Ahora bien, hermanos, no era Lutero. La gente persigue a los predicadores. No somos nosotros.
Cualquiera que abra su Biblia y el espíritu de profecía y se ponga a estudiar, descubre cómo están las persecuciones del pasado, cómo están hoy, precisamente. Cualquiera. Así que cuando usted le diga, no escuches a fulano, no escuches a perengano, no escuches a este predicador, cuidado, está bien, no lo escuches, no me escuchen. Pero vayan ustedes mismos e investiguen y comparen que si lo que le están predicando en el púlpito está de acuerdo a lo que está escrito. Vean si lo que está diciendo el predicador va de acuerdo o lo está tergiversando o está hablando entre líneas o lo está menospreciando, porque hay predicaciones sarcásticas, hay humor negro en las predicaciones donde se está desprestigiando la verdad, la ley de Dios, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo y al Padre, donde se está desprestigiando la Biblia, donde se está jugando, donde se está tratando de entretener y no mencionar que hay una verdad que hay que confrontará al mundo. Y entonces, ¿saben una cosa? Dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿De cuántas cosas no me han acusado? Quiero decirles, yo no voy a hablar de mi testimonio en este momento, porque cada quien tiene un testimonio que dar y es responsable de la luz que tiene, ¿sí? Muchas cosas nos acusan con mentiras y calumnias con tal de que la gente toda tenga el voto de que no los escuche. Pero dice el Señor, no nos preocupa eso, hermanos. El tiempo y los frutos dan la razón a quien la tiene. No estamos luchando por quedar bien con nadie y que no nos persigan. Es que la persecución va a venir. ¿Sí? Pero el Señor dice en su palabra, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermano y amigo, si te están persiguiendo, si te están desprestigiando, si te están calumniando, es para gloria de Dios. Así que gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo dice estas palabras. ¿Qué no dice el apóstol Pablo? ¿Qué no menciona acerca precisamente de todas las cosas que él tuvo que pasar? Cosas terribles vivió. Hermana Sara Contreras, Dios le bendiga. Hermano Jesús Gerardo, Dios le bendiga también. Hermanos, vean la vida del apóstol Pablo. El mismo concilio no confiaba en él. El mismo concilio, ¿sí? Y sufrió cosas terribles. Dice 2 de Timoteo 3:11 al 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:11 al 12. Entonces, ¿saben una cosa, hermanos? Todos tendremos que padecer. No hay alguien que diga que ya la libró. Tenemos que ser conscientes del tiempo. Pero las persecuciones pueden ser una bendición cuando las enfrentamos con fe y con valor y amor al Señor. Dios permite el sufrimiento de Job para purificarnos y santificarnos. También las persecuciones las pruebas son para fortalecer nuestro carácter, temperamentos, nuestra actitud y acciones, al carácter de Cristo. Tenemos que nosotros conducirnos por el ejemplo de Jesús. Y también confirmar la confianza en Dios y no en las cosas materiales, poder u otro. Porque muchas veces tenemos tantas agarraderas en el camino y en el mundo que nos olvidamos de que dependemos de un Dios poderoso y de un Salvador simple y sencillo. Hermanos, también las persecuciones nos ayudan, porque al final de la prueba el hombre fiel experimenta bendición de Dios. Al mismo tiempo, el sufrimiento permite conocer más a Dios. Job 42:5. También el sufrimiento fortalece la vida de los necesitados, sin juzgar la condición espiritual de las personas. Y además, ayudar a las personas. Las persecuciones son para ayudar a las personas que sufren, que nosotros podemos ayudarles cuando ya pasamos por una experiencia, que Dios está en medio
en medio de todo. Dios está actuando para bien de nuestras vidas, aunque muchas veces no lo comprendemos en el momento. ¿Hay persecuciones en este tiempo? Hay persecuciones, hermanos, en todo el mundo en este momento, en distintas circunstancias y magnitudes. Hay persecución a evangélicos en todo el mundo. Por ejemplo, alarmante aumento de persecución cristiana en el mundo. Hay hasta estadísticas. 322 cristianos son asesinados en cuestión de su fe en un año. 214 iglesias o propiedades cristianas son destruidas en un año. 772 formas de violencia son cometidas contra los cristianos. Hay persecuciones de cristianos a escala mundial. Son muchas. Han sido iglesias cristianas destruidas y asaltadas o cerradas. Hay porcentajes en relación a lo que estamos mencionando, y que esto ha crecido, hermanos. 7.100 personas han muerto a causa de la persecución. Hay genocidios en el mundo. Por ejemplo, en el mundo moderno ha habido genocidios como el de Ruanda. Los Hutus contra los Tutsis causó entre 800,000 y 1,000,000 de muertos. Y quiero destacar lo de Ruanda. Estaba yo en la universidad todavía cuando pasó eso en los años 80, y resulta que el predicador que llegó de Estados Unidos nos estaba explicando lo que pasó en Ruanda. Una situación de racismo, una situación territorial de personas indígenas, de usos y costumbres, pero ambos tenían grupos adventistas. Entonces los adventistas mataron a adventistas también en Ruanda. Aprovechando la guerra nocturna, muchos de los Hutus mataron a adventistas de los Tutsi. Esto es una historia oculta y penosa, pero hubo racismo dentro del adventismo en ese tiempo. También hubo genocidio de los armenios, los turcos contra los armenios, que causó 1,000,000 de muertos. Allá en Ruanda fue entre 800,000 y 1,000,000 de muertos. También recordamos los nazis contra los judíos, que causó más de 6 millones de muertos, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Genocidio comunista soviético contra los cristianos, que llevaron a 12 millones de muertos. ¿Qué no podremos decir de la famosa Inquisición, que se le llamaba la Santa Inquisición Católica del Papismo? Los papas, los obispos de Roma, que hoy encubren toda esa historia, porque la historia que se sabe acerca de lo que los jesuitas e inquisidores hacían con los cristianos, fueron quemadas los libros y los datos y la información y los decretos y los actos de fe que eran firmados, fueron quemados. Así que se sabe muy poquito acerca de la persecución de los 1260 años, pero hubo genocidios en los tiempos del papado. Se mató a más de 100 millones de cristianos del año 538 al año 1798. Diversas formas de muerte. Su poder a través de la violencia abierta fue muy fuerte en los primeros años. Los métodos de persecución cambiaron. O sea, primero, desgarraron, despielaron, decapitaron, quemaron, quitaron dientes, uñas, descuartizaron, violaron, emparedaron, enterraron vivos, ahogaron, y 1000 formas de muertes. Pero hoy piden perdón y quieren que todos los perseguidos sean partes de ellos. Y saben una cosa, esta persecución, no nos gusta decirlo, pero se va a repetir. Estuve en el Museo de la Inquisición en México, ya lo quitaron. Y el Museo del Sufrimiento, les invito a ver, creo que en Puebla todavía está. Si usted nota los instrumentos de tortura, primero empezó con el poder civil, luego pasó a la iglesia, y cuando se unió el poder civil y el poder religioso, hermanos, ellos todos torturaban. Y se va a repetir, hermanos. A algunos les parece esto fábula o fantasía, pero acuérdense de que Roma nunca cambia, y la estrategia extrema de Satanás es
la persecución y el sufrimiento para los que no acepten los lineamientos del último gobierno de la tierra, que es gobernado por Satanás, a través de los papas y los grandes de la tierra. Hermanos, entonces, pasaron los 1200 años de persecución y genocidio de más de 100 millones de cristianos. Pero después otra vez cambió la estrategia. La estrategia cambió, el método de su poder a través de la violencia abierta fue muy fuerte en los primeros años de los papas. Los métodos de persecución cambiaron. Ahora después se infiltraron. Y entonces siguió el ablandamiento. ¿Y saben cómo se llama eso hoy? Libertad religiosa. Se llama libertad religiosa, se llama movimiento ecuménico, se llama movimiento por la paz, se llama movimiento de unidad mundial, se llama movimiento por el amor y por la igualdad, por todos los activismos que hay actualmente. Son una verdadera guerra pacífica para poder involucrar a los cristianos y llevarlos al matadero. Las iglesias de Europa del Este fueron ampliamente infiltradas por los agentes de la policía secreta. No es nuevo. Hay una historia, hermanos, en relación al espionaje y la infiltración. Hay una infiltración mundial, es una estrategia de guerra, ¿sí? Y entonces la están usando las potencias mundiales, así como Estados Unidos, así como el Vaticano principalmente está metiéndose en toda denominación, es la área religiosa, para poder atraerlos a ellos. Es una estrategia de guerra. La gente le tiene miedos al coronavirus, pero no le tiene miedo a la infiltración y al ecumenismo, que son también instrumentos de guerra. ¿Saben? Al final se va a usar todo, hasta estos medios de comunicación y estas plataformas, porque a través de ellos, de los aparatos electrónicos, de la nanotecnología, también Satanás tomaría es una herramienta fuerte de poder para poder controlar, observar y vigilar. Incluso en Polonia, firmemente católica, hasta el 40% de los clérigos católicos en algunas diócesis figuraban como espías y policías. ¿Qué dice el conflicto de los siglos en la página 565? Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo, así como fue a Job. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. Seremos probados. Lucas 17:21 menciona que el Señor Jesús tendría que ser reprobado por todos y desechado por los mismos dirigentes. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues en poco el bien que pueden ver en toda su vida reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso está desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe y hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos. La angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Esmirna, la iglesia que no introduciría los eventos finales, la iglesia que nos introduciría los eventos finales. El pedacito de la historia de Esmirna nos revela que la historia se repetirá. Es la iglesia, Esmirna es la iglesia atribulada que recibe la recompensa de la resurrección, porque muchos seremos mártires. Habrá muerte en este tiempo. Ya hay una campaña. Esmirna es la iglesia que sufre la infiltración jesuita. Esmirna es la iglesia que sufre la gran tribulación.
Es la iglesia donde se hace la selección dentro de las 12 tribus de Israel, o sea, dentro del profeso pueblo de Dios. Aquí se forma el remanente, se purifica la iglesia, el mundo y la iglesia. Quizás no sea tan agradable lo que estamos estudiando, pero esta es la realidad. Paso a paso el mal crecerá y los vientos se soltarán, que son los demonios, para poder destruir al pueblo, para atacar al pueblo de Dios. Y además, ¿saben qué? Con las mismas personas de la fe religiosa. Mateo 24:10 nos dice: y muchos se escandalizarán y se entregarán, ¿qué cosa? Unos a otros. Eso está sucediendo. Nos van a entregar los que nos conocen, los que saben bien qué pensamos. Todos los miembros de la iglesia de Filadelfia pasarán por la iglesia de Esmirna, pues reciben el evangelio por testimonio, por martirio de Esmirna. Todos los miembros de Esmirna llegarán a ser parte de Filadelfia por transformación o por resurrección. El grupo selecto remanente final representará a Esmirna escatológica y a Filadelfia escatológica, iglesias que llegan hasta el final por las características y la cualidad y por el contexto del conflicto cósmico. Unos sufrirán resurrección y otros simplemente serán transformados. Ya mencionamos esto ayer. Unos sufrirán martirio y resucitarán, y otros serán trasladados vivos sin ver la muerte. Esmirna y Filadelfia son iglesias que destacan dentro del movimiento final, porque la Odisea se pierde y entonces destaca aquella que le abren una puerta y que nadie puede cerrar. Y al mismo tiempo, Esmirna otra vez se manifiesta al final porque viene una gran persecución. Pero 2 Corintios 4:17 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos dice el Señor? Lo que le dice a Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la corona de la vida es la corona de la vida en Cristo Jesús. Que esperamos que el Señor se goce con su iglesia, con su pueblo, porque, cierto, todavía nos recordamos cómo nos expulsaron con calumnias y lo siguen haciendo. Y la gente está como, no siente nada. Pero dice el libro Testimonio para los Ministros, para aquellos líderes, pastores que cometieron un pequeñito error, no serán pasados por alto en el juicio, dice la sierva del Señor. ¿Cómo necesitan arrepentirse muchos pastores y líderes de las conferencias y asociaciones que a miles han expulsado por el hecho de buscar la verdad y de predicar el evangelio eterno y el mensaje del tercer ángel? Esta es una situación así, pero oremos por quienes nos persiguen, oramos por quienes nos persiguen, pero seamos fieles y cada día busquemos ser semejantes a Cristo en carácter. Esta es la única salida que tenemos. La corona es la vida. Esta corona es la evidencia de la victoria sobre el diablo y la tribulación que él ha causado, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Cristo está muy cerca por venir. El que venciere, dice Apocalipsis 2:11, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, la consolación y la conformación a la voluntad divina, que cuando Él nos llame al descanso, sea en el nombre de Cristo Jesús. Y si estamos vivos, le pidamos que nos ayude a soportar la tribulación. Vendrá tribulación. Estamos entrando al pequeño tiempo de tribulación, pero vendrá un gran tiempo de tribulación cual nunca fue. Desde hoy tenemos que prepararnos. Si nos toca morir, a Esmirna le dicen: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
El Señor los va a resucitar en la resurrección especial a todos los que mueren en Cristo Jesús. Apocalipsis 14:12. Este es un regalo que aguarda a muchos fieles en este tiempo del fin. Cuán hermoso será la resurrección y el encuentro con todos nuestros seres queridos. Cristo viene pronto. En este poco tiempo que nos queda, vienen situaciones complicadas, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, dice el Señor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Vamos a entonar un himno final para concluir. Vamos a entonar el himno 380. Contendamos siempre por nuestra fe. 380. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Hermanos, ¿cuántas cosas hemos de pasar en este tiempo del fin? Muchos problemas y tribulaciones. Así que cuando tenemos un pequeño problema, es importante entender que esos pequeños problemas de la vida nos van a ayudarnos, nos van a preparar para los grandes problemas que vienen. Ezequiel los llama los de a pie y los de a caballo. Entonces, podríamos destacar muchas quejas en esta tarde, pero no, el apóstol Pablo, aunque manifestó varias veces su sufrimiento, siempre destacó la fe y el valor y la meta. Así que oremos y confiemos en el Señor, porque ya estamos montados en el caballo, aguantemos los reparos. Y si no podemos con los de a pie, ¿cómo podremos con los de a caballo? ¿Qué significa eso? Pequeños obstáculos, pruebas, pequeñas cosas que sucedan. Tenemos que nosotros estar firmes y permitir que no nos ahoguen los pequeños problemas cotidianos. No nos ahoguen. Vendrán cosas más fuertes, pero lo de hoy nos prepara para lo de mañana. Seamos fieles al Señor. Seremos nosotros atribulados por el sábado y porque nosotros guardamos los 10 mandamientos. Seamos fieles a Dios y leales a Él. Por último, pues vamos a orar
esta tarde para que el Señor nos dé el amor y el valor que necesitamos. Saludos hermana Gloria Alvarado, Omar Nera Quispe, bendiciones también. Hermana Belén, que Dios me la bendiga. Hermana Adriana Vázquez Suárez, bendiciones, muy amable. ¿Dónde se encuentra, hermana Adriana? Díganos desde dónde nos sintoniza. Hermana Sara Contreras también, díganos. Quiero dar un anuncio muy importante. No sé si Michelle esté conectada, no la he visto allí, desde Chicago, pero mañana... Hermana Adriana Vázquez de Oaxaca. Dios le bendiga, hermana Adriana, bendiciones. Queremos decirles que mañana empezamos un programa desde Chicago. Estamos en México, pero vamos a unirnos al Ministerio del Tercer Ángel, en inglés, allá en Chicago, con nuestra hermana Michelle Vargas, exclusivamente para solicitudes de oración. Solamente ellos nos están pidiendo que les apoyemos. Mañana a las 9 de la noche en hora de México, después de que nosotros demos el tema, tendremos que cotejar los tiempos. Están solicitando que se haga un programa especial de oración y no sabemos cómo se va a llamar, pero mañana iniciamos a las 9 de la noche en vivo para abrir el foro solamente para peticiones y oraciones. Mañana a las 9 por este canal y el canal de Tercer Ángel de Chicago, ya les daremos los detalles y haremos también un promocional para que ustedes lo puedan sintonizar. Dios te bendiga, Aarón. Queremos saber si sigues en México o ya estás en Canadá. Dios te bendiga, Aarón, hermana Guadalupe, hermana Blanca Marisela Álvarez Santos. Vamos a orar por su familia. Hermana Blanca, ¿dónde está usted? Díganos desde dónde está. Saludos, hermana Adriana Vázquez, de Oaxaca. Dios le bendiga. Quizás debe ser de la iglesia Cuauhtémoc, no sé si me equivoco. Dios le bendiga. Y vamos a orar por la familia de nuestra hermana Blanca Marisela. Bien, vamos a arrodillarnos para... Blanca Marisela, ¿de qué parte de Chiapas? Bueno, vamos a hacer la oración, los que quieran acompañarnos, oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu amor y bendición. Esta noche, Señor, pedimos por la familia de tu hija Blanca Marisela. Tú sabes dónde se encuentran ellos y las necesidades que tienen. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, por los enfermos de tu pueblo, por las familias, por los hijos, las hijas, también porque sabemos que las persecuciones están viniendo ya de manera gradual, pero que esto no nos asuste, que sigamos avanzando en tu mensaje, en tu verdad, en este mensaje final. Pedimos por la hermana Amalia, la hermana Lilia Garita, allá en Querétaro, la hermana también Raquel, la familia Ortiz, que siempre oramos por ellos, la hermana Noemí, no sé si esté conectada, si estuvo ahí, pero damos gracias porque sus familiares están sanando. Pedimos por tu obra en Panamá, en Perú, la hermana Guadalupe, Maritza Vilca, Yana, los hermanos de Argentina, Dominicana, Estados Unidos, la hermana Gloria, allá en Miami, por todos tus hijos, Señor, donde quiera que estén. Los hermanos que van a salir al campo, sabemos de hoy que vinieron hermanos a México de los Estados Unidos que están buscando tierras. Y por los que también van a ir a ciertos lugares a verificar las tierras. Bendice a cada uno de los presentes que estamos aquí, nuestras familias aquí representadas. Prepáranos, danos la fortaleza, la experiencia de Cristo en sus sufrimientos, de Job, de Pablo, para que estemos firmes en lo que viene. Protégenos con tus santos ángeles y bendice a todos esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De Cuauhtémoc, hermana Adriana, que Dios me la bendiga grandemente. Hermana Blanca Marisela, de Tuxtla Gutiérrez.
Bueno, Dios les bendiga. Mañana a las 7 nuevamente estaremos conectados para poder dar otro tema más, y a las 9 de la noche tenemos el jardín de oración o a solas al huerto con Jesús. Muy bien, buenas noches, que Dios les bendiga.